San Francisco de Asís, nacido como Giovanni di Pietro Bernardone en 1181 en la ciudad de Asís, Italia, es uno de los santos más queridos y emblemáticos de la historia cristiana. Sin embargo, su camino hacia la santidad no fue el de un hombre que creció en la devoción y la humildad, sino uno marcado por la transformación, el sacrificio y una profunda entrega a los más pobres y a la naturaleza. Esta es su historia. Francisco nació en el seno de una familia adinerada. Su padre, Pietro Bernardone, era un próspero comerciante de telas, y su madre, Pica, una mujer de noble linaje. De joven, Francisco era todo lo que se esperaría de un hijo de un mercader acaudalado. Vivía una vida cómoda, amaba las fiestas, la música y los lujos. Tenía sueños de grandeza, deseaba convertirse en caballero y ganar gloria en batallas, algo común en la mentalidad de la juventud de la época. A los 20 años, Francisco tuvo su primera experiencia con la realidad dura de la vida. Se alistó para luchar en una guerra entre Asís y Perugia, una ciudad vecina. Sin embargo, en lugar de la gloria que buscaba, terminó en una prisión durante un año tras ser capturado. Fue en esa celda donde Francisco comenzó a cuestionar el sentido de su vida y a sentir una inquietud espiritual que nunca antes había experimentado. Al regresar a casa, ya no era el mismo. La vida lujosa y despreocupada que había disfrutado perdió su atractivo y Francisco comenzó a buscar algo más profundo. Un día, mientras caminaba por los campos cerca de Asís, se encontró con un leproso. La lepra era una de las enfermedades más temidas en la Edad Media, y Francisco, como muchos otros, habría evitado cualquier contacto con alguien afectado. Pero en ese momento, algo en su corazón cambió. Desafiando sus propios miedos, Francisco descendió de su caballo, abrazó y besó al leproso. En ese gesto de compasión, Francisco sintió una paz interior como nunca antes. Fue un momento clave en su conversión, pero el verdadero punto de inflexión en su vida vino poco después, cuando Francisco entró en la pequeña y deteriorada iglesia de San Damián. Mientras oraba, escuchó una voz que le decía: «Francisco, repara mi casa, que como ves, está en ruinas». Al principio, Francisco pensó que la voz se refería a la pequeña iglesia en la que se encontraba. Con entusiasmo, vendió mercancías de su padre para financiar la restauración. Sin embargo, pronto comprendió que Dios le pedía algo mucho mayor. Debía reparar la iglesia, no solo en lo físico, sino espiritualmente, devolviéndole su simplicidad y humildad. Este llamado a vivir una vida de pobreza y servicio no fue fácil de aceptar. La tensión con su padre alcanzó su punto máximo cuando Francisco renunció a su herencia. En un acto de radical desprendimiento, Francisco se despojó de sus ropas frente al obispo de Asís y le devolvió todo lo que le pertenecía a su padre. Desde ese momento, vivió como un mendigo, dependiendo de la caridad y sirviendo a los más pobres. Francisco comenzó a predicar el Evangelio con una simplicidad desarmante, llamando a todos a vivir en paz y a amar a todas las criaturas de Dios. Poco a poco, otros comenzaron a unirse a él, atraídos por su carisma y su mensaje de humildad y amor por la creación. Así nació la Orden de los Frailes Menores o franciscanos, que pronto se extendió por toda Europa. Uno de los aspectos más notables de la vida de Francisco fue su profundo amor por la naturaleza. Para él, cada criatura, cada flor, cada estrella en el cielo era una expresión del amor de Dios. En su famoso Cántico de las Criaturas, Francisco alababa al hermano Sol y a la hermana Luna, a la tierra y al agua, viendo en todo la mano de su Creador. Su amor por los animales también es legendario y las historias de su cercanía con ellos han perdurado a lo largo de los siglos. En una ocasión, se cuenta que Francisco predicó a los pájaros
y en otra amansó a un lobo feroz que aterrorizaba un pueblo. A medida que su orden crecía, Francisco se enfrentó a nuevos desafíos. La fama y el éxito no eran lo que él buscaba. Deseaba que su vida y la de sus hermanos se mantuvieran en la más pura simplicidad y pobreza. Sin embargo, comprendió que debía ceder en algunos aspectos organizativos para asegurar la supervivencia de su fraternidad. En los últimos años de su vida, Francisco sufrió profundamente, no solo por las enfermedades que lo aquejaban, sino también por las tensiones internas en su orden. Sin embargo, su fe nunca flaqueó. En 1224, mientras oraba en el monte Albernia, Francisco recibió los estigmas, las marcas de la pasión de Cristo en su propio cuerpo. Fue el primer santo en la historia en experimentar este fenómeno místico. Este hecho selló aún más su identificación con Cristo crucificado, a quien había tratado de imitar toda su vida. Finalmente, debilitado por la enfermedad y el sufrimiento, Francisco falleció el 3 de octubre de 1226, rodeado por sus hermanos. En su lecho de muerte, pidió que lo acostaran desnudo sobre la tierra, en señal de humildad y de comunión con la creación que tanto amaba. Su vida de pobreza, amor y entrega dejó una huella imborrable en la Iglesia y en el mundo. San Francisco de Asís no solo es recordado por fundar la Orden Franciscana, sino por su radical compromiso con el Evangelio. Su vida fue un himno de amor a Dios, a los pobres y a toda la creación. Hoy, siglos después, sigue inspirando a millones de personas en todo el mundo con su mensaje de paz, humildad y respeto por la vida en todas sus formas. Su legado, como el hombre que abrazó la pobreza y a los marginados y que vio en cada criatura una expresión del amor de Dios, sigue vivo. Es un recordatorio eterno de que, para encontrar a Dios, no necesitamos grandeza, sino simplicidad, humildad y un corazón abierto al amor y al servicio.